La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Esta iglesia fue erigida en Roma a inicios del siglo V. Ha sido erigida en honor de la Madre de Jesús. Es una manifestación, valga la redundancia, visible de lo que la Iglesia proclamó en el Concilio de Éfeso, que Jesucristo, verdadero Dios, es verdadero hombre, y que por tanto, como es verdadero hombre, verdadero Dios, y es una sola persona, el Concilio de Calcedonia lo dejará claro, pero ya en Éfeso la Iglesia estaba hablando de esto. Y para decir esto, dice una cosa, dice: María es Madre de Dios, no de Dios Padre, no de Dios Espíritu Santo, es Madre de Dios Hijo, del Verbo encarnado, que se ha encarnado en su seno y en sus entrañas se ha hecho hombre. Del seno de María, de su vientre, sale Cristo hecho hombre, que ha tomado una naturaleza como tú y como yo, que dura 9 meses en la barriga, que es el tiempo normal que dura una criatura en el seno de su madre, un ser humano. Y diciendo que María es Madre de Dios, está diciendo ese hombre, Jesús de Nazaret, ese hombre histórico de hace 2000 años, que caminó, que trabajó con manos de hombre, que amó con un corazón de hombre, ese hombre muerto y que resucitó, ese hombre es Dios, porque es una misma persona. Ese que existía antes de los siglos, que es eterno y que se ha hecho visible en el tiempo, ese es Dios, ese Jesús de Nazaret. Bien, hermanos, hoy la Iglesia nos llama a entrar hoy en conversión, a entrar hoy en fe. Ayer se hablaba de que la fe pide obediencia. Y en todo este tiempo, en esta semana, hemos estado viendo el pueblo de Israel, el camino que hace, que sale de Egipto, tiene su éxodo y está caminando en el desierto. Y vemos como continuamente el pueblo de Israel murmura contra Dios. ¿Por qué estamos viendo esto? ¿A qué sirve esto en nuestra vida? Hermanos, constantemente tenemos esta tentación. Pareciera como que es una repetición continua que se nos está apareciendo en la primera lectura de estos días. Murmuración del pueblo de Israel, murmuración por esto, murmuración por aquello. Hoy murmuran porque no tienen agua. Ayer de frente a la tierra prometida que parecía inalcanzable para ellos. Ahora murmuran porque no tienen agua. Y quieren agua ya. Y se querellan contra Moisés. Está aquí Masá, que es la tentación, tientan al Señor. ¿Está Dios con nosotros o no? ¿Es Dios potente? ¿Se manifiesta o no en nuestra historia? Y la querella, ¿por qué permite esto? Y entra en conflicto con Moisés, murmura. Cae en la tentación que nosotros tenemos cotidiana, que es lamentarnos de nuestra historia, de estar allí con un espíritu de queja, un espíritu de murmuración. Y hoy el Señor nos regala un salmo, que es el salmo que nos regala todos los días cuando iniciamos la oración litúrgica, cuando iniciamos la oración de la liturgia de las horas, que es el salmo invitatorio. Y la Iglesia es sabia en poner este salmo como inicio de la oración. Porque ¿qué dice este salmo? Dice: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Hoy, que si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, no murmures contra Dios por tu historia.
Acepta este pan que Dios te da en tu historia. Acepta hoy el día que el Señor te va a dar. Bendícelo, agradécelo por todo lo que permite. El agradecimiento nos ayuda a combatir contra la murmuración. Es el espíritu contrario a la murmuración. El agradecer a Dios, el bendecirlo por la historia. Dice este salmo, escuchar hoy la voz del Señor. No endurecer el corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras, que Dios los quería introducir en el descanso, en la tierra prometida, pero no escucharon su voz, o más bien al escucharla, endurecieron su corazón, no quisieron obedecer, no quisieron aceptar la maravilla que Dios estaba haciendo con sus vidas, con su historia. Se achicó su mirada y no vieron el gran diseño del amor de Dios y de su salvación. Bien, hermanos, proclamemos rápidamente el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pero lo llevó aparte Pedro y comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás, tú eres para mí un escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este Evangelio lo hemos comentado varias veces. Aquí el Señor no quiere teorías. Hay mucha gente que piensa tantas cosas de Jesucristo. Esta pregunta la hace nuevamente hoy a nosotros. ¿Quién es Cristo para ti, para mí? Esa es una respuesta que se da en la propia vida. ¿Qué lugar ocupa Él en tu vida? ¿Qué tiempo le dedicas tú? En tu vida diaria, ¿qué te sirve Jesús? ¿Tienes tú una relación con Él? ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Y esta es una respuesta que los cristianos dan con su testimonio. En la vida del cristiano se ve quién es Cristo para el cristiano. Aquí hay algo bien interesante. Es que estos cambios que da Pedro, cuando está inspirado por el Espíritu Santo, y cuando es el demonio quien le habla. Primera cosa,
es esto de decir que Jesús es el Mesías, el Salvador que Dios ha enviado. Esto Dios se lo ha inspirado, a reconocer en esto a Cristo. El demonio lo engaña con la misma verdad. El demonio es astuto. No te dice la mentira así tan clara, sino que usa algo de la verdad para engañarnos. Toma pedazos, no dice la verdad completa, como hizo también con Adán y Eva. Y es que sí, Pedro reconoció en Jesús el Mesías, pero el demonio lo engaña. ¿Y qué quiere ver en el Mesías? Alguien que triunfa, que vence sobre los enemigos físicamente, que los aplasta, que no se deja aplastar por nadie, que no recibe injusticia de nadie porque no puede recibir injusticia, porque tiene que hacerse justicia con sus manos, que tiene que dominar sobre el enemigo. Esta es la mentalidad que tiene Pedro, que le impulsa el demonio. Revélate de la historia. ¿Qué es esto de sufrimiento? ¿Qué es esto de cruz? Revélate. A mí nadie, el que me la hace me la paga. Si tú no me saludas, yo no te saludo. Esto es el pensamiento del demonio, que no piensa en la visión que tiene Dios sobre la realidad. El plan de Dios es el amor, amor gratuito. Así amó Jesucristo, que no se resistió al mal, no se resistió a la historia que el Padre le estaba haciendo, le estaba preparando, porque Jesucristo tenía la certeza de que este plan era un plan de salvación. Tenía la certeza de que su Padre, entrando en su voluntad, entrando en el sinsentido humanamente hablando, en el sinsentido de la cruz, de los sufrimientos, sabía que allí Dios Padre no lo iba a desamparar. Por eso dice claro, este anuncio pascual es claro. Sí, será condenado a muerte, sufrirá, pero dice, al tercer día resucitará. Dios no lo abandonará en el sepulcro. Y esto lo experimentó Jesucristo. Confiado fue allí. Y aun si dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y experimentó este abandono. Cristo al final dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo no entiendo. Humanamente quedo corto. Humanamente quedo corto. Experimento el abandono. Y ojo, que este abandono que Cristo experimenta, al final, porque estás recitando el Salmo 21, al final este salmo proclama las grandezas de Dios, de que incluso en ese abandono aparente, Dios está presente. Por eso dice Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, crucifico mi razón, la encorono allí de espinas y me confío, me entrego totalmente a tu voluntad. Por eso hoy, hermanos, no nos dejemos llevar por el demonio, hagámosle hoy con la ayuda del Espíritu Santo, hagámosle el combate y que este salmo invitatorio permanezca en nuestro corazón durante esta jornada. Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, no murmures hoy contra tu Dios, contra tu Padre que te ama y que te cuida en tu historia. Bendice a Dios por los eventos que permite en el día de hoy. Alabado sea Jesucristo.